Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otra charla más sobre la biodescodificación. Hoy vamos a hablar de un poquito de qué se trata la biodescodificación, cómo se desarrolla una sesión, quiénes pueden descodificar, quiénes no. Vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que muchas veces nos hacen acerca de esta metodología o esta herramienta. Primero, quisiera saber si me están escuchando bien, chicos del equipo. Hola Andrés, hola Nare, hola Agus, ¿cómo están? Hola Zuleika, Pauli, Janet, María Magdalena, muy bien, Maral. Bueno, vamos a ir comenzando. Aquellos que puedan prender sus camaritas, siempre se lo agradecemos. Si por algún motivo están manejando, están en algún lugar que no pueden, no pasa nada. Pero bueno, dentro de lo posible, el hecho de poder ver camaritas de otro lado hace que nos podamos sentir un poquito más cerca. Vamos a hablar un poquito hoy. Esta es una charla introductoria. Hay muchas personas que llegan de cero a la biodescodificación o han escuchado por primera vez la palabra biodescodificación y muchas veces no sabemos muy bien de qué se trata, qué es lo que se puede trabajar con la biodescodificación, qué es lo que no se puede trabajar. ¿Qué pasa con los tratamientos médicos? Esas son algunas de las preguntas que muchas veces nos hacen cuando nos solicitan un turno, ¿no? Muchas veces nos solicitan una sesión para biodescodificar un síntoma y nos dicen, bueno, yo estoy haciendo un tratamiento médico, estoy pasando por un proceso de una enfermedad en el cual estoy con un tratamiento y eso va a influir en la sesión. ¿Cómo se relaciona con la sesión que voy a hacer? ¿Tengo que seguirlo? ¿Tengo que dejarlo? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de si podemos descodificar por otra persona o no. Eso es algo que muchas veces nos consultan también cuando van a sacar un turno. ¿Puedo sacar un turno para mi hijo, para mi padre, para mi pareja? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. La idea de la charla de hoy es poder responder algunas de las dudas o preguntas más frecuentes que nos hacen cuando llegan por primera vez a la biodescodificación. Así que hoy va a ser un poco una introducción de qué es esta herramienta, cómo se trabaja, cómo trabajamos también en una sesión. Al finalizar, también les vamos a mostrar los terapeutas que tenemos en el equipo. Somos 10 terapeutas dentro del equipo del Instituto Americano que siempre están atendiendo consultas. Aquellos que quieren aprender esta metodología y quieren estudiar biodescodificación, también al finalizar les vamos a contar los detalles del mapa emocional, que es el próximo curso que vamos a tener en abril para todos aquellos que deseen estudiar. Pero bueno, vamos a ir comenzando la charla. Sí, voy a ir respondiendo después preguntas que tengan en el chat. Sí, es importante al principio que podamos prestar atención a los temas que vamos viendo en la charla. Ahora voy a compartir un PowerPoint y vamos a ir pasando por distintas preguntas, por distintas fases, en el cual es importante que prestemos atención porque a veces pasa que nos hacen una pregunta en el chat que es la misma que respondemos unos segundos después en el Zoom. Entonces yo voy a ir haciendo una explicación. Si dentro de esta explicación queda alguna duda, queda alguna pregunta, después sí, me voy a dedicar unos minutos para leer el chat, las preguntas que tengan, las dudas que tengan. Este síntoma lo puedo trabajar en sesión, esto se puede descodificar o es más para trabajar con la psicología, esto es para el médico. Bueno, todas las preguntas o dudas que tengan las voy a leer ahí en el chat. O si alguien se anima, también al finalizar vamos a habilitar los micrófonos y me quedo respondiendo dudas y consultas. Dicho esto, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con la charla del día de hoy que se llama Biodescodificación, un enfoque diferente. La idea es que podamos comprender en esta charla por qué decimos o por qué desde nuestra experiencia entendemos que la biodescodificación es un enfoque diferente, es un enfoque distinto a cualquier otro tipo de enfoque tradicional y vamos a ir viendo a lo largo de la charla por qué. Vamos a ver primero qué es o de qué se trata la biodescodificación. A mí en lo particular siempre me gusta describirlo con tres palabras, que una es un método, podemos decir que es un método o una metodología. También me gusta describirla como una herramienta, es una herramienta que podemos utilizar en distintas situaciones de la vida cotidiana, que ahora vamos a ver cuándo. Y también me gusta describirlo como una filosofía de vida. No como una filosofía en el sentido de que cada uno obviamente tiene sus pensamientos, sus creencias y sobre eso puede filosofar obviamente sobre temas existenciales de la vida, sino más como una forma de vivir o como una forma de ver la vida, como una forma de ver los síntomas y una forma de ver los conflictos también. ¿Por qué? Nosotros siempre le decimos a nuestros alumnos cuando arrancan a estudiar biodescodificación, sea en un curso de introducción o a veces en el diplomado, en el módulo 1, siempre le decimos que es como un viaje de ida. ¿Por qué?
Porque una vez que estudiamos biodescodificación, es muy difícil volver atrás y mirar los síntomas o la enfermedad de la perspectiva que lo veíamos antes. Una vez que aprendemos una nueva información, una vez que tenemos la capacidad de ver los conflictos del día a día de otra manera, es muy difícil volver atrás a cómo lo veíamos antes. Y ahí es donde yo le llamo que esto es una filosofía de vida, porque uno empieza a vivir la vida o empieza a vivir los conflictos o empieza a observar los síntomas de un modo que antes no lo hacía. De un modo que antes no lo podíamos hacer y ahora con esta herramienta sí lo podemos ver o percibir de otra manera. Ahora bien, la pregunta principal que muchos tienen o que muchas veces nos hacen cuando quieren solicitar un turno o una sesión, ¿qué es lo que se puede descodificar? ¿Qué es lo que buscamos en una consulta de biodescodificación? Bueno, lo que vamos a tener en cuenta es que siempre vamos a partir de una incomodidad. Es decir, lo que vamos a buscar es una incomodidad que tiene la persona, que tiene el consultante, en tres pilares fundamentales de la vida, que puede ser la salud por un lado, las relaciones por el otro, o el tercer tema que muchas veces nos vienen a consultar, que es el tema del trabajo, el tema del dinero, el tema de lo laboral. Muchas veces son conflictos que también nos llegan a consulta. ¿Por qué decimos que partimos de una incomodidad? Bueno, hace 8 años que atiendo consulta de biodescodificación y hasta ahora nunca nadie me llegó diciendo, Agustín, estoy tan feliz que vengo a hacer una sesión y vengo a descodificar. Agustín, me va tan bien en el trabajo, me va tan bien en el dinero que quiero hacer una sesión. Eso hasta ahora no me ha pasado nunca. O alguien que diga, hace 5 años que no me enfermo, que no tengo ningún síntoma, entonces vengo a hacer una sesión porque pasa algo. No, por lo general eso no se ve. Por lo general la persona que viene a la consulta es porque viene con una incomodidad. Y eso es lo que buscamos en una consulta en biodescodificación, ver cuál es la incomodidad que el consultante nos viene a plantear. Si es dentro de la salud, muchas veces nos vamos a encontrar con síntomas físicos, dolencias, dolores, enfermedades, síntomas que la persona no comprende por qué su cuerpo está generando más células o al revés, está quitando más células de un órgano o un tejido. O hay veces que se puede estar aumentando una función de un órgano, como se da por ejemplo en el hipertiroidismo, hay un aumento de la función, hay más hormona de lo normal. Una hiperacidez también, hay más jugos gástricos en mi estómago o en mi sistema digestivo porque hay una función aumentada y eso es lo que vamos a buscar en biodescodificación, por qué esa función y en ese órgano preciso está aumentado. Pero todo lo que se relacione con lo físico, también puede ser con lo conductual, lo vamos a poder trabajar en una sesión. Temas de relaciones también vienen muchas veces a las consultas, patrones que se repiten en relación a las relaciones. Cuando digo relaciones es válido para relaciones de pareja, relaciones familiares, muchas veces vienen temas a tratar en relación a los padres, a sanar una relación con papá, a sanar una relación con mamá, con alguno de mis hermanos o con alguno de mis hijos también, pero siempre donde hay una emoción que a la persona le genere incomodidad. Esa emoción puede ser el miedo, esa emoción puede ser la ira, la tristeza, pueden ser sentimientos de angustia, de desvalorización, de impotencia, pero ya les digo, nunca nadie vino a la consulta a decir estoy tan alegre o tan feliz que vengo a descodificar. No, por lo general hay una incomodidad. Entonces, dentro de esa incomodidad, nosotros vamos como, vieron como una cebolla, que le vamos sacando capas hasta encontrar en la profundidad cuál es el origen profundo de esa situación, cuál es el origen o la emoción oculta que tiene esa persona que se esconde, por supuesto, en su inconsciente. Temas en relación a lo laboral, como decía, también son temas que vienen a las consultas. Hay personas que, por ejemplo, tienen temas en relación a su profesión. Una vez trabajé con el caso de una mujer que me decía que había estudiado para ser contadora, pero no le gustaba, no era algo que disfrutaba. Y me decía que cada vez que se quería dedicar a poner un emprendimiento, a tener un nuevo trabajo, dedicarse a otra cosa, le iba mal. No sabía por qué, pero siempre se sentía bloqueada, porque digo, lo que estudié me dedico, pero no me va bien o no lo disfruto, me va bien, pero no lo disfruto, y cuando me quiero dedicar a otra cosa no puedo. Bueno, analizando su árbol genealógico, encontramos que había varias situaciones por el cual esa persona con su profesión estaba reparando. ¿Qué estaba reparando? Temas de injusticias económicas, de dinero que se había sucedido en su familia, temas de estafas
que tenían relación con ciertas peleas familiares y en el cual muchas veces vemos nosotros que a través de una profesión venimos a reparar dramas sucedidos en el clan. Esto es una de las cosas que vemos en nuestros cursos, cómo nuestro trabajo y nuestras profesiones nos hablan muchas veces de lo que se viene a sanar en la familia. Probablemente en aquellos que estudien o que hayan estudiado medicina se van a encontrar con familias donde probablemente hubo muchos temas en relación a sufrimiento por enfermedades, aquellas familias donde se repiten los casos de abogado, ¿no? El padre es abogado, la madre es abogada, el hijo es abogado. Bueno, vemos que en el clan seguramente hubo temas en relación a injusticias, temas sin resolver, temas en el cual ha causado mucho drama, mucho sufrimiento, y viene alguien en la familia que a través de un trabajo, de una profesión, lo que busca es reparar ese tipo de conflictos. Entonces, estas son las tres, podemos decir, las tres áreas donde vamos a trabajar en una consulta sobre una incomodidad que nos viene a presentar el consultante. Ahora bien, cuando hablamos de síntomas, cuando hablamos del área de la salud precisamente, que es una de las cosas más comunes que trabajamos desde la biodescodificación, tenemos que ver qué es realmente el síntoma. Tenemos que ver qué nos viene a decir el síntoma o la enfermedad que nos dan muchas veces a través de un diagnóstico médico. Muchas veces estamos acostumbrados a ver el síntoma como algo malo, por el hecho de ser incómodo, por el hecho de que duele. Sabemos que un síntoma, una enfermedad puede doler, puede ser incómoda, sabemos que nadie se quiere enfermar, esto lo repetimos siempre, pero de ahí a que sea algo malo, perdón, de ahí a que mi cuerpo tenga una falla, de ahí a que las células de mi cuerpo se volvieron locas y están creciendo de manera azarosa, es otra cosa distinta. Por lo tanto, la invitación que hace la biodescodificación es poder ver y entender el síntoma como un mensaje que tenemos que escuchar. Obviamente, por supuesto, si estamos predispuestos a escuchar ese mensaje, ¿no? Yo siempre pongo la analogía de que es como la luz amarilla que aparece en el tablero de un auto cuando nos dice que hay algo que tenemos que revisar o hay algo que tenemos que reparar. ¿Qué hace la biodescodificación? Bueno, es ir a ver esa luz amarilla, es ir a ver ese síntoma que muchas veces la persona ya llega a la consulta sabiendo que es por el estrés, porque se lo dijo incluso su propio médico. La persona fue al médico y le dijo que su diabetes era por el estrés. Viene otra persona con migrañas y el médico también le dijo que era por estrés. Pero lo que hacemos en biodescodificación es ir un poquito más puntual. Es ir a ver qué tipo de estrés o qué tipo de vivencia tuvo esa persona, de qué manera vivió ese estrés para que se adapte un órgano o para que se adapte otro. Esto es lo que siempre marcamos. No es el estrés lo que nos enferma, sino la vivencia. ¿Y qué es la vivencia? Es el estrés sumado al pensamiento que yo le pongo a ese estrés. No es tanto a veces la situación de estrés, sino el pensamiento y lo que yo interpreto de esa situación de estrés. ¿Por qué? Porque si fuera el estrés lo que nos enfermaría, estaríamos todos enfermos por lo mismo, tendríamos todos los mismos síntomas. Todas las personas que viven un duelo o una pérdida tendrían el mismo síntoma. Todas las personas que son despedidas de un trabajo y viven un fuerte estrés tendrían el mismo síntoma. Y lo cierto es que no es así. Una persona a raíz de un despido desarrolla un síntoma en el estómago, otra desarrolla un síntoma en el páncreas, otra ni siquiera se enferma, u otra desarrolla una alergia. ¿Qué hace la biodescodificación? Es ir a buscar ese estrés, pero ir un poco más puntual a ver cómo la persona vivió esa situación de estrés. ¿Qué pensamientos tuvo esa persona en esa situación? ¿Qué emociones tuvo? ¿Cuáles fueron las emociones que pudo expresar? Pero principalmente lo que nos interesa es cuáles fueron las emociones que no pudo expresar. ¿Cuáles fueron las emociones que quedaron congeladas? Porque esas son las que muchas veces quedan reprimidas en nuestro inconsciente y son las que tarde o temprano después se manifiestan como síntoma físico, como dolencia o como enfermedad. Entonces la invitación a esto es, en vez de ver el síntoma como enemigo, poder ver el síntoma como una solución biológica ante un estrés. ¿Por qué decimos solución biológica? Porque en biodescodificación entendemos que aquello que se manifiesta en el cuerpo es porque no le hemos encontrado en ese momento que pasábamos el estrés una solución psicológica.
Si le hubiéramos encontrado una solución psicológica, no estaría el síntoma. De hecho, como no le encontramos en ese momento una solución, atención acá, no quiere decir que el conflicto no tenga solución. Lo que estoy diciendo es que cuando vivimos una situación de estrés, muchas veces la solución no la vemos o la vemos más tarde. Entonces, cuando en ese momento no vemos esa solución al conflicto, ahí es donde nuestra biología, nuestro cerebro, que es el disparador de las órdenes de todos los síntomas o enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo, ahí es donde nuestro cerebro dice, no te preocupes, yo me encargo. Ahí el cerebro es como si fuera el piloto al mando, ¿no? Nosotros vamos en piloto automático, pero ante un estrés, nuestro cerebro dice, yo me ocupo, yo me encargo, yo resuelvo esta situación. Pero ¿cómo lo voy a resolver? De manera biológica, mediante un síntoma, que después nosotros le llamamos que es algo malo, cuando en realidad es una solución biológica de supervivencia. ¿Por qué decimos que es una solución de supervivencia? Porque cuando vivimos una fuerte situación de estrés, y no encontramos esta solución psicológica que les decía recién, nuestro cuerpo va a buscar solucionar ese conflicto adaptándose. ¿Todo nuestro cuerpo? No. Órganos precisos, sistemas precisos. Si yo tengo que salir a correr, por ejemplo, hay partes de nuestro cuerpo donde no es muy funcional que vaya la sangre, por ejemplo, la piel, sino que la sangre va a los músculos, que justamente para poner en actividad y poder salir a correr en el caso de que esté en peligro. También va a ir al sistema respiratorio, voy a tener una respiración más agitada, voy a tener una hiperventilación, porque es funcional en ese momento que lo tenga. Si estoy en el estrés, la sangre se retira, por ejemplo, del estómago. ¿No les ha pasado alguna vez vivir una situación de estrés y que se les corte el apetito? Ahí es donde el cerebro dice, no es momento de alimentarse, es momento de huir del león, es momento de huir del peligro. Entonces ahí aparece falta de apetito, insomnio puede aparecer. Va a aparecer obviamente un exceso de adrenalina, cortisol, las famosas hormonas del estrés, pero con un sentido biológico, con el sentido de poder adaptarse y sobrevivir a ese estrés. Muchas veces, mientras estamos viviendo ese estrés, mientras estamos viviendo ese conflicto, suele pasar que no tenemos síntomas o no tenemos síntomas fuertes. Hay veces que sí, pero la mayoría de las veces no tenemos un síntoma fuerte, no nos enteramos que nuestro cuerpo se está adaptando. ¿Cuándo nos enteramos? ¿Cuándo sentimos que nos aparece un síntoma? Después que superamos el estrés, después que pasa el conflicto. Y uno dice, ¿por qué me enfermo cuando me relajo? ¿O por qué me enfermo cuando me voy de vacaciones? ¿O por qué me enfermo en el mejor momento que estaba? Conseguí un trabajo y el primer día del trabajo me enfermé. Bueno, porque el conseguir el trabajo probablemente fue una solución a un conflicto que te mantenía en estrés. El hecho de irte de vacaciones probablemente fue la solución de un año muy estresante que estuviste durante todos los 12 meses. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En el momento que nuestro cuerpo detecta que baja el estrés, ahí es el momento que tenemos para reparar. Y a esas reparaciones es lo que nosotros le llamamos síntoma o enfermedad y lo interpretamos como que es algo malo, pero en realidad es un proceso reparativo después de haber superado un estrés. Esto en la mayoría de las veces, obviamente que hay síntomas que no, hay síntomas que aparecen durante el estrés, ¿no? Una persona que tiene hipertensión, por ejemplo, bueno, es un síntoma que aparece durante el estrés. Una persona que tiene hiperglucemia también aparece durante el estrés. Pero en la mayoría de los casos, el síntoma aparece después de resolver un conflicto, en el mejor momento que estoy. ¿Por qué? Porque ahí es donde mi cuerpo dice, es momento que no utilices ese órgano, por eso va a aparecer el dolor, no un dolor de estómago que me invita a justamente no comer, a comer comidas livianas. ¿Por qué? Porque mi cerebro está enviando la orden de reparar el estómago en el caso de haber vivido una situación indigerible, por ejemplo. Tengo un dolor en el sistema locomotor, en la rodilla, en el pie, y justamente lo que me invita es a hacer reposo, a no moverme. ¿Por qué? Porque he pasado durante muchas semanas de un estrés muy fuerte, probablemente con un movimiento, con una desvalorización, con lo que representa el sistema locomotor. Pero nuestro cuerpo nos dice, necesito que te mantengas en reposo hasta que yo pueda reparar. Una vez que termina la reparación, ahí es donde podemos volver a la normalidad. No podríamos volver a la normalidad si no pasamos por ese momento de reparación, si no pasamos muchas veces por ese dolor. Por eso decimos que el dolor es incómodo, pero hay veces que es necesario.
¿Para qué? Para poder descansar, para poder reparar, para poder no moverse por unos días, por ejemplo, en el caso de haber vivido un estrés muy fuerte. ¿Qué pasaría si nosotros nos quisiéramos mover igual? Nosotros quisiéramos actuar igual teniendo un síntoma. Y muchas veces pasa que esa reparación no se puede hacer o termina durando más tiempo. Si yo tengo, por ejemplo, a raíz de un estrés, voy a bajar un poquito la luz que me está matando los ojos. Si yo tengo ante una situación de estrés, por ejemplo, una gripe con una fiebre de 38 grados, y durante esa gripe yo en vez de descansar me voy a trabajar, pero cuando vuelvo de trabajar en vez de descansar me voy a hacer deporte, y cuando vuelvo de hacer deporte me pongo a hacer tareas de la casa y me estreso y genero más estrés, una fiebre o una gripe que me iba a durar 3 días me termina durando quizás 5 o 6 días, el doble. Pero si en esos 6 días descanso, porque si en esos 6 días termino generando estrés, ahí aparecen esas famosas recaídas, esas gripes que se van pero después vuelven, porque no dejamos que el cuerpo termine ese proceso de reparación. Por eso la invitación es ver al síntoma no como algo malo, sino como un proceso de reparación o como una solución biológica justamente ante un conflicto que no hemos podido resolver. Ahora bien, vamos a la siguiente pregunta que muchas veces también nos hacen. ¿Tengo que creer en esto para yo descodificar? Para yo poder descodificar un síntoma, para yo poder sanar un síntoma, ¿tengo que creer en la biodescodificación? Bueno, en mi experiencia personal les cuento que no. En realidad no es que yo tengo que creer en esto para sanar. Yo he atendido muchos casos en consulta de personas que han venido a una sesión sin creer en esta herramienta. Han llegado a la consulta y dicen, yo la verdad que mucho en esto no creo, me mandó mi mujer, me mandó mi marido, me mandó mi hijo y vengo a probar, pero la verdad que no creo mucho en esto. Y cuando empezamos a hablar, cuando la persona empieza a asociar que claro, justo el síntoma apareció después de una situación de estrés que tuvo, cuando empieza a entender por qué ese órgano y no otro, y empieza a relacionar los datos y empieza a armar el rompecabezas, la persona descodifica y deja de tener un síntoma. Y muchas veces se sorprende la persona, hasta la misma persona, porque nos dice, yo no creía en esto, pero ahora sí termino creyendo. ¿Por qué? Y porque lo vi en mí. Yo mismo cuando llegué a esta herramienta fue sin saber muy bien lo que era. La primera vez que hice una sesión fue por síntomas crónicos que la medicina me decían que no tenía cura. Decidí probar en una sesión que no sabía muy bien lo que era, pero a partir de ahí dejé de tener los síntomas. Y ahí es donde yo dije, yo no sabía lo que era, no creía en esto, pero sí lo pude ver en mi propio cuerpo. Y ahí la misma práctica nos va llevando a entender que esto funciona, creamos o no creamos, porque a veces la persona justamente se puede sorprender, aunque no crea en esto, cuando relaciona ciertos datos. Em, Hay algo también a tener en cuenta que cuando hablamos de los síntomas, esto que les decía recién, los síntomas que están en estrés, síntomas que están en reparación, yo lo estoy explicando en líneas muy generales y muy amplias porque hay personas probablemente en la charla, si bien hay muchos alumnos seguramente, egresados, personas que ya han hecho cursos, hay muchas personas que se conectan por primera vez y no han tenido un contacto con las 5 leyes biológicas. Aquellas personas que no han tenido contacto con las 5 leyes biológicas, les invito, después de esta charla, cuando tengan un tiempo, buscar, investigar qué son las 5 leyes biológicas, buscar al doctor Hammer, buscar al médico Luis Felipe Espinosa, donde empecemos a ver cómo esas 5 leyes se relacionan muchísimo con aquellas situaciones donde nos hemos enfermado o donde tenemos un síntoma y vamos a ver que hay mucha lógica detrás de esas leyes. Esas leyes, perdón, las explicamos nosotros en el diplomado, las explicamos las 5 leyes. Actualmente en abril vamos a tener un curso que es el mapa emocional de tu cuerpo, que vemos las principales, vemos 3, de esas 5 vamos a ver 3, que son las principales para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Pero son descubrimientos que hizo el doctor Hammer que, como la misma palabra lo indica, lo vuelvo a repetir, son leyes biológicas. ¿Qué significa que son leyes biológicas? Que no son teorías, son leyes que funcionan, creamos o no creamos. Es como la ley de gravedad. Yo acá tengo un vaso de agua. Yo por más que no crea en la ley de gravedad, si yo suelto este vaso de agua, se va a caer. Crea o no crea en eso. Entonces, cuando hablamos de leyes,
las leyes funcionan. Lo que no funciona muchas veces es cómo nosotros interpretamos las leyes. Hay veces que pienso que es un conflicto el que me enfermó y en realidad tiene que ver con otro. Hay veces que pienso que es una situación y es otra. Ahí es donde como acompañantes en biodescodificación ayudamos a la persona a detectar cuál fue el estrés preciso o puntual. Entonces hay veces que no sabemos si un síntoma está en estrés o está en reparación. Si tengo un síntoma es porque estoy estresado o en realidad es porque el estrés ya pasó. Bueno, eso con la práctica es lo que nosotros enseñamos en los cursos a poder identificar. Pero las leyes no fallan. Las leyes aplican para todos los procesos de síntomas, sean por un estrés emocional o sean por un estrés físico. Un estrés físico puede ser, yo pongo la mano en el fuego y aunque no crea que me vaya a quemar, y bueno, después voy a tener síntomas, voy a tener una ampolla, voy a tener un dolor. ¿Por qué? Porque hubo un estrés físico y después tiene que haber, ¿qué? Una reparación. Después de todo estrés físico tiene que haber una reparación. Si yo voy al gimnasio y hago un esfuerzo físico, el músculo no se desarrolla en el gimnasio, se desarrolla en la reparación, cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo. Entonces, después de todo estrés se necesita una reparación. Ahí es donde empezamos a dejar de ver los síntomas, la enfermedad como algo malo y lo empezamos a ver como un proceso reparativo. Entonces, volviendo a esta pregunta, no es necesario creer. Hay personas, ya les digo, que se han sorprendido, que a nosotros mismos nos hemos sorprendido porque la persona no creía en esto y cuando empieza a asociar estas leyes con sus síntomas, ahí es donde empieza a ver la liberación. Muy bien, vamos con otro tema muy importante también que vemos desde la bio. La famosa diferencia entre curar un síntoma y sanar un síntoma. Vamos a ver que no es lo mismo. Cuando hablamos de curar un síntoma, estamos hablando de dos cosas. Primero, de algo momentáneo y segundo, de algo que por lo general lo hace otro, ¿no? Si yo me voy a curar una herida, por ejemplo, voy a ir al médico, voy a ir al médico a que me cure. Si yo tengo un síntoma, voy a ir al médico a que me dé el tratamiento. Por supuesto, no, es el médico quien me va a curar. Necesito por lo general de otra persona para que me cure. Ahora, el médico me puede curar. Pero en el fondo, el médico no me puede, o ningún otro tipo, ni un terapeuta, ni nada, no me puede sanar. ¿Por qué? Porque el sanar depende de mí, el sanar depende de nosotros, depende de nosotros mismos. Puede haber alguien que me cure con algo externo. Ahora, el sanar va a depender de mí. ¿Por qué? Porque si alguien me cura, me sana la herida, me sana, tengo un quiste, me quitan el quiste, voy a cirugía, me sacaron el quiste, perfecto. Trabajé con el síntoma. Muchas veces no trabajamos con la raíz emocional, no trabajamos con la causa. Entonces, como yo no trabajé con la causa y la causa no se resolvió o el conflicto no se resolvió, a veces no entendemos por qué después de un tiempo el síntoma vuelve a aparecer. Porque un nódulo que se había achicado, que me habían quitado, vuelve a aparecer. Porque un quiste que tenía en el riñón, me quitaron un riñón y ahora el quiste lo tengo en el otro riñón. ¿Por qué pasa eso? Porque trabajamos con el síntoma y no trabajamos con la causa. ¿Cuál es la invitación que siempre hacemos nosotros? Trabajar con los dos. No estoy diciendo con esto que no haya que hacer tratamiento, que no haya que ir al médico, todo lo contrario. Debemos ir al médico, debemos tener el diagnóstico y si hay que hacer un tratamiento, tenemos que hacer el tratamiento, la cirugía, lo que sea. Ahora, más allá de la cirugía o el tratamiento que haga, está bueno que nos cuestionemos qué me llevó a tener este síntoma, por qué situación pasé para tener esta enfermedad, qué situación de estrés emocional pude haber atravesado, qué es lo que tengo que sanar ante una situación de estrés que viví. Y ahí sí es donde depende exclusivamente de nosotros. Hemos visto casos en consulta donde para una persona es más difícil perdonar que dejar de tener un síntoma. La persona a veces inconscientemente, ¿no? Por supuesto, inconscientemente la persona hay veces que prefiere tener un síntoma, prefiere tener una úlcera en el estómago antes que realizar un ejercicio de perdón contra mi padre o contra mi madre que me hizo tal y tal cosa y que esto para mí es imperdonable y es inaceptable y voy a vivir toda mi vida con bronca, con ira. Bueno, está perfecto, es respetable, es la decisión de la persona. Pero ahí donde decimos nosotros, es difícil hacer algo por otra persona si la persona no desea sanar.
Podemos dar lo mejor de nosotros como terapeuta, el médico va a dar lo mejor de sí como médico, pero la persona, si no logra salir de ese estrés, si no logra ver el conflicto de otra perspectiva, hay veces que se hace difícil. No estamos diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Cada persona tiene que pasar, por supuesto, por sus procesos de aprendizajes. Lo que estamos viendo acá es que hay una diferencia entre el curar, que es momentáneo, con el sanar, que es permanente. Si yo voy al médico a que me cure, pero además me trabajo internamente para sanar y ver qué me llevó hasta acá, lo más probable es que no se repita. Puede tener otro síntoma en algún momento si me estreso, pero lo más probable es que deje de tener ese síntoma crónico que tenía durante mucho tiempo cada vez que me conectaba con la misma emoción. Entonces esa podemos decir que es la diferencia. La biodescodificación no cura. La biodescodificación no cura, tampoco sana, podemos decir, pero sí ofrece herramientas para que la persona se sane sola, ayudada, por supuesto, de un tratamiento, de una terapia, de una metodología, de una herramienta, ayudada de cosas externas. Pero ofrece herramientas para que la persona misma se sane. No es que el terapeuta me va a sanar, no, no. El terapeuta te va a dar herramientas para que vos gestionándolas probablemente puedas trabajar en ese proceso de sanación. Bien, eso como para aclarar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Háganme así, veo algunas camaritas, no veo todos. Perfecto, excelente, muy bien. Bueno, seguimos. Vamos con otra de las preguntas más frecuentes que también nos suelen hacer. Ahora, si tienen alguna duda en el chat, después voy a ir leyendo y voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que tengan. Vamos con esta pregunta que nos hacen muchas veces, y esta surge en los cursos también. ¿Es necesario revivir el trauma para sanar un síntoma? Bueno, acá podemos ver que cuando viene una persona a la sesión y nos dice el síntoma que tiene, la primera pregunta que le hacemos nosotros es ¿desde cuándo te apareció esto o cuándo te dieron el diagnóstico? Porque si la persona viene y nos dice que tiene una enfermedad que apareció hace 10 años atrás, la persona tiene 20, por ejemplo, vamos a ver qué le sucedió hace 10 años atrás, cuando era un niño o una niña y tenía 10 años. No vamos a ir a cualquier edad al azar, no vamos a ver qué le pasó a los 5, qué le pasó a los 15, qué le pasó a los 17. No, no, si la persona le empezó el síntoma de niño a los 10, vamos a ver qué le pasó a los 10. Si la persona viene y dice tengo 56 y hace 6 años me diagnosticaron, ahí está, se me había silenciado el micrófono. Em, vuelvo, ahí está. La persona tiene 56 y dice hace 6 años me detectaron un tumor, un quiste, un hipotiroidismo. Bueno, vamos a ver hace 6 años atrás qué es lo que le sucedió a esa persona. No nos vamos a ir mucho más atrás, sino que vamos a ver qué pasó a sus 50. ¿Por qué? Porque el síntoma o la enfermedad suele estar cercana a la situación de estrés que ha vivido la persona. Entonces necesitamos ir a esa situación para que la persona pueda tomar conciencia de qué emociones ocultas quedaron en esa situación de estrés. Ahora, esa situación de estrés puede ser muy traumática y para sanar un síntoma no hace falta revivir todo el trauma con lujo detalle de lo que esa persona atravesó. Lo que hace falta muchas veces es una simple observación de ese trauma, una simple toma de conciencia de entender cómo ese trauma y esas emociones no expresadas se manifestaron en su cuerpo. Pero todas las preguntas que nosotros le hacemos al consultante sobre el pasado no es para revivir el trauma, para revivir el dolor, para que la persona se conecte con el dolor, con la emoción, para que llore, no. No tiene un sentido revivir el dolor. Lo que hacemos es poder ir a ese dolor para poder observarlo y poder cambiar la percepción quizás de ese hecho doloroso, porque eso sí lo podemos hacer. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la historia. ¿Cómo cambiamos la historia? Cambiando la forma de interpretar, cambiando los pensamientos, cambiando las creencias, cambiando la forma en la cual yo interpreté ese pasado. Yo interpreté una situación de una manera, yo pensé que había sido de una forma, hoy la puedo elegir vivir de otra manera distinta, la puedo elegir percibir de otra forma distinta.
Entonces no es necesario revivir 100% el trauma, es necesario observarlo, tomar conciencia. Hay veces que ese trauma, si es muy fuerte, tampoco vamos de lleno en una consulta, vamos de a poco, vamos paulatinamente. Siempre decimos que el trauma es como una botella de Coca-Cola agitada. Si está muy agitada y le sacamos la tapa de golpe, va a explotar y va a salir todo muy, muy fuerte. Ahora, si vamos despacito abriendo la tapa, muy suavecito, va saliendo el gas y no explota, va saliendo despacio. Bueno, con las emociones pasa lo mismo. No es funcional a verse meterse de golpe, meterse de lleno, porque a veces la persona puede traumarse más de lo que ya estaba. Entonces la idea es ir de a poco entrando en esas situaciones dolorosas para ir cambiando la percepción de esos hechos, para ir cambiando la forma de vivirlo y por ende lograr que baje el estrés. Entonces esto en cuanto a la pregunta si es necesario revivir el trauma. Ahora, ¿qué sucede cuando no recordamos? Cuando le preguntamos a la persona desde cuándo tenés el síntoma, nos dice hace 10 años, hace 15 años, y cuando vamos a buscar la situación de estrés, la persona dice, no, hace mucho tiempo, no me acuerdo, no sé lo que pasó. Yo era niño, pero a mis padres no lo conocí, o no tengo a mis padres vivos, nunca hablé de eso, o estoy incluso en una familia adoptiva, no conocí mi familia de origen, no puedo armar el árbol genealógico. Bueno, esas son cosas que muchas veces nos encontramos en consulta. Acá hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, nuestro cerebro tiene un mecanismo para protegernos cuando la situación de estrés fue muy dolorosa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la situación de estrés fue muy traumática, nuestro cerebro es como si la vaya a proteger con un candadito, la va a cerrar, la va a bloquear, pero eso no significa que está borrado, que esa situación no está más en el cerebro, que esa situación se fue, sino que esa situación está bloqueada. Entonces hay veces que llegar a esa escena de estrés puede ser difícil porque es una escena de estrés muy traumática y justamente a la persona le cuesta conectarse con esas emociones o con ese dolor. Pero claro, muchas veces la persona inconscientemente, como quiere evitar confrontarse con todas esas emociones, lo primero que va a responder cuando le preguntamos qué pasó o vamos a viajar hace 10 años atrás, la primera frase es la típica. No, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo. Esa es la típica. La primera respuesta de un consultante es no, no me acuerdo. O yo tengo mala memoria. Incluso ya cuando nos sacan el turno, muchas veces por un mismo WhatsApp nos dicen, no sé si va a funcionar porque yo tengo mala memoria. Pero ¿qué pasa? Desde la bio tenemos ciertas herramientas para esa famosa mala memoria. Tenemos ciertas herramientas que como terapeutas utilizamos para ir de a poco llevando a la persona a esa edad donde el síntoma comenzó y de a poco ir encontrando cuál fue la situación de estrés. Entonces esos famosos no me acuerdo cuándo empezó, al final termina apareciendo imágenes en el consultante. ¿Y qué es lo curioso de todo esto? Que en el peor de los casos, hay veces que la persona en la consulta, me ha pasado en la consulta, estamos una hora hablando y la persona no recuerda la situación de estrés, pero se va de la consulta y se queda pensando. Se queda pensando en todo lo que hablamos, en todo lo que le pregunté. A la noche se relaja, se acuesta a dormir, se queda pensando y se le viene un recuerdo. Se le viene una situación de estrés. Al otro día me escribe y me dice Agustín, encontré el recuerdo, encontré el estrés que estábamos buscando en la sesión y no lo podíamos encontrar. Entonces ahí apareció. Entonces la mayoría de las veces, cuando creemos no recordar, sí terminamos recordando. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos que verdaderamente no podamos recordar, ya sea porque fue una situación traumática o por otro motivo que la persona no lo recuerde, no trabajamos tanto con el pasado, trabajamos más con el presente. ¿Por qué? Porque el síntoma empezó hace 10 años, pero hay que tener en cuenta que si la persona hoy continúa con el síntoma, continúa con una alergia que es crónica, continúa con un hipotiroidismo, continúa con un síntoma en el sistema digestivo, por más que empezó hace 10 años, pero hoy sigue estando, significa que hoy probablemente la persona se está conectando con alguna situación de estrés. Entonces, no recordamos el pasado, bueno, vamos a ver el ambiente emocional hoy.
el ambiente emocional en su familia, el ambiente emocional en su casa, con su pareja, en su trabajo. Vamos a ir viendo los distintos ambientes emocionales para ver dónde la persona se conecta con ese estrés. Entonces, aunque no recuerde, aunque no tenga información, siempre terminamos encontrando algo que nos ayuda a armar el rompecabezas y a entender por qué tengo esta adaptación en el cuerpo o esta conducta. Ahora, ¿qué pasa si mi síntoma es genético o hereditario? Consulta muy común también. Hay una creencia, una falsa creencia que solemos, o en este caso, bueno, ya con la biodescodificación, cuando uno entra en este ambiente, deja de tener ciertas creencias, pero antes yo también la tenía, que es que cuando un síntoma es hereditario, no se puede hacer nada. Esa es una creencia que muchas veces podemos tener. Ah, el médico me dijo que esto es hereditario, que esto es genético, que no depende de mí, sino de mi genética, de mis ancestros. Yo no sé qué culpa tengo, pero bueno, me tocó esta genética, entonces no se puede hacer nada. Esa es una creencia errónea. ¿Por qué? Primero porque el síntoma no es genético, sino que es epigenético. ¿Qué significa esto? Que obviamente su genética se modificó, por el cual la persona nace con una enfermedad congénita, con un síntoma que es de nacimiento, pero la epigenética lo que investiga es por qué esa genética se modificó y ahí terminamos encontrando traumas también o situaciones de estrés. Pasa en los animales también, no solamente en los seres humanos, sino que pasa en los animales también. En el curso, cuando vemos el transgeneracional o la epigenética, contamos siempre el caso de una especie de elefantes en África que había nacido tras una mutación genética sin los colmillos. Tenían una mutación genética, eso, una especie específica de elefantes que nacían sin colmillos, producto justamente de esta mutación genética. Ahora, cuando se fue a investigar por qué existió esa mutación genética, se encontró que había un trauma, había un estrés. Esos elefantes eran cazados, los mataban para quitarles los colmillos porque eran de un marfil, de un material muy costoso que lo vendían en otros países. Por lo tanto, esos elefantes para sobrevivir, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a modificar sus genes y empezaron a nacer ahora sin colmillos. De esa manera salvaban su vida. Entonces, detrás de todo síntoma que llamamos genético, a mí me gusta decirle que en realidad es epigenético, tiene un sentido, hay algo por el cual la genética se modificó. Y si tomamos conciencia de eso, también hay algo que podemos hacer. ¿Qué encontramos la mayoría de las veces? Que si hay un síntoma que en la familia se repite, probablemente hay un estrés sin resolver que también en la familia se repite. Si la abuela tuvo cáncer de mama, la madre tuvo cáncer de mama y vino la hija y también tiene cáncer de mama, probablemente hay un estrés en relación con la funcionalidad de ese órgano que tiene que ver con la alimentación y la protección del bebé, del nido. Por lo tanto, probablemente en esa familia hay un estrés en relación a la maternidad que la abuela no supo o no pudo gestionar, la madre tampoco, y como todo conflicto que no se resuelve se tiende a repetir para darle una solución, aparece un descendiente con el mismo síntoma. Es como una escuela, ¿no? Si un examen no lo rindo, se nos vuelve a presentar. Si un conflicto no se resuelve, se vuelve a presentar. Por eso en la familia pasa que se repiten muchas veces patrones. Cuando un conflicto no se resuelve, se vuelve a presentar ese conflicto. Y si ante ese conflicto reacciono de la misma manera, tengo los mismos pensamientos, tengo las mismas creencias, las mismas emociones, ¿qué voy a tener? Los mismos síntomas que tuvo mi padre, que tuvo mi abuelo, que tuvo mi tía. ¿Por qué? Porque viví el mismo estrés y encima de la misma forma. Entonces, rompamos con esa creencia de que si es hereditario no podemos hacer nada. Si es hereditario podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque nuestro síntoma nos habla probablemente de emociones que sucedieron en esa familia. Y eso se trabaja mucho, se puede trabajar con la biodescodificación y hay muchas personas que también lo trabajan con las constelaciones familiares, otra excelente herramienta para trabajar todos estos temas que llamamos hereditarios, que en realidad lo que heredamos no es el síntoma, sino la información. Así que eso en cuanto a los síntomas genéticos o hereditarios. Vamos con otra pregunta común. Ahora en un ratito me quedo leyendo el chat a ver si tienen alguna duda o consulta.
que no haya explicado en estas diapositivas. Vamos con la primera. ¿Puedo descodificar por otros? ¿Puedo descodificar por otra persona? Bueno, en la biodescodificación hay un solo caso particular que aceptamos que una persona venga a descodificar para otra persona. Y eso sucede cuando el que tiene un síntoma es un bebé o un niño o una niña que son pequeños, menos de 8 años, 9 años, menos que eso aproximadamente. Aceptamos que trabajamos ahí en la consulta con los padres. Si es mayor, también trabajamos con los padres, pero ya puede venir el niño a la consulta. ¿Por qué decimos esto? Primero porque una de las preguntas que nos hacen en los cursos es, bueno, pero si el estrés nos enferma, ¿qué pasa con un niño que no vive un estrés? ¿Qué pasa con un bebé? Bueno, ahí ya no trabajamos con las emociones de ese niño, sino que trabajamos con las emociones a nivel familiar. ¿Por qué? Porque un bebé, un nene chiquito, va a absorber las emociones y los conflictos emocionales de su familia, de su padre, de su madre o de las personas que estén a cargo. ¿Por qué? Por supervivencia. En la biología, si papá se enferma o mamá se enferma y les pasa algo, el nene queda solo, indefenso en la naturaleza, en términos biológicos. Ya esto lo vamos a hablar en detalle el 18 de marzo, que vamos a tener una charla gratuita de qué pasa con los síntomas en los niños. No, no es el propósito de esta charla, pero en esa charla sí vamos a hablar en detalle de muchos síntomas que se dan en la infancia. Pero es entender de que los niños muchas veces por supervivencia absorben conflictos emocionales de papá o de mamá. Entonces, en ese caso, papá o mamá descodifica y ayuda o entiende cuál es el sentido biológico del síntoma y ayuda a que ese niño pueda comenzar a mejorar. Entonces, el único caso que aceptamos que venga una persona a descodificar por otro. Después, no podemos ayudar a quien no desee ser ayudado. No podemos trabajar en consulta con una madre que viene a descodificar por su hijo de 40 años. No podemos trabajar con una mujer que viene a descodificar a su marido, que es el que tiene el síntoma, por ejemplo, o a su padre o a su madre. No, es la persona la que tiene que estar predispuesta a indagar en sus emociones, porque el estrés fue de la persona. Entonces no podemos trabajar por otra persona. Es como Santi siempre utiliza el ejemplo de es como ir al baño, no podemos ir al baño por otra persona, tenemos que ir por nosotros. Bueno, esto sucede lo mismo. Si yo tengo que sanar, voy a sanar por mí, no puedo sanar por otra persona. Puedo ayudar, por supuesto. Puedo ayudar a una persona, puedo darle un consejo, puedo brindarle una terapia, una herramienta, voy a ayudar, como decíamos al principio, el médico me ayuda con un tratamiento, un psicólogo me ayuda con un tratamiento psicológico, el biodescodificador me ayuda con la parte biológica del síntoma y las emociones, pero es la persona quien tiene que descodificar. Por eso sucede que siempre nosotros agendamos la consulta con la persona que quiere tener el turno. No agendamos con familiares, no agendamos con pareja, no agendamos con los hijos, no agendamos con otra persona, porque lo más probable es que la sesión no va a funcionar si la persona no quería venir. Si la persona no quería indagar en sus emociones, no quería hacer la consulta y vino porque solamente lo obligó la familia, lo más probable es que no va a funcionar. Por lo tanto, la persona pierde el dinero, el terapeuta pierde el tiempo y salen perdiendo las dos personas. Entonces, la idea es que pueda descodificar la persona que verdaderamente desee descodificar. Hay veces, hay casos que se regalan consultas, sí, buenísimo. Yo siempre digo cuando me escribe y dice, le quiero regalar una consulta a una amiga, buenísimo. Digo, decile a tu amiga o a tu amigo, pasale mi contacto, agendamos el turno y después vos si querés le pagás la consulta, no hay ningún problema. Pero el turno lo agendamos siempre con la persona que quiere descodificar. ¿Qué pasa con los efectos secundarios, ¿no? Con los famosos efectos secundarios que pueden originar, muchas veces estamos acostumbrados a ciertos tratamientos que nos generan efectos secundarios en un síntoma. Bueno, ¿qué pasa con la práctica con esta herramienta? En realidad con esta herramienta no hay un síntoma secundario por indagar en ciertas emociones. Lo que sí puede suceder a veces, que siempre lo aclaramos también en las consultas, que al moverse muchas emociones en una sesión, la persona después de esa sesión puede que se sienta un poco cansada,
mentalmente o que aparezca una pequeña angustia, una tristeza, puede aparecer una pequeña inflamación, un pequeño dolor, un estado febril, pero porque la persona ha estado 1 o 2 horas moviendo muchas emociones y hablando de ciertos traumas que tenía olvidado o dejado de un costado, y el hecho de recordar todo eso fue un estrés que le va a ayudar a sanar, pero que el primer día va a ser agotador. Entonces hay veces que el primer día nos podemos sentir cansados, con dolor de cabeza, pero no hay un efecto secundario que diga vine con este síntoma y me voy con otro síntoma. Eso no existe. Lo peor que puede pasar con un síntoma, perdón, me adelanté a la plaquita que íbamos a ver ahora, que se influye si estoy haciendo un tratamiento médico. Lo peor que puede pasar cuando estamos trabajando con un síntoma es, lo peor estoy hablando, es que el síntoma continúe de la misma manera. O sea, si una persona viene a descodificar una alergia y por X motivo no logramos descodificar esa alergia, no es que se va a ir con la alergia más fuerte, lo más probable es que se va a ir con la alergia igual que estaba antes. Entonces no hay un efecto secundario de que la persona puede empeorar con ese síntoma. Obviamente, como todo en la vida, pueden aparecer situaciones, nuevos estreses, nuevos conflictos, nuevos síntomas. Nadie está exento de eso. Nosotros mismos nos seguimos enfermando, seguimos teniendo situaciones a resolver. Claro que sí. Ahora, no es que por una sesión voy a empeorar el síntoma en sí con el que vine a trabajar, ¿no? Y en cuanto a si influye el tratamiento médico o no, en realidad el médico se va a encargar de trabajar el proceso con el tratamiento con la persona. El médico es el que trata la enfermedad. El biodescodificador no trata la enfermedad, lo que trata es lo que está por detrás de la enfermedad, que es la causa emocional, que son esos pensamientos que no se pudieron gestionar, que no se pudieron resolver, esas emociones que no se pudieron expresar y que muchas veces cuando trabajamos en eso, por añadidura, es después que el síntoma se va. Obviamente, al principio les hablaba de las 5 leyes biológicas. Si el médico que me da el tratamiento conoce de las 5 leyes biológicas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí hay otro tema que no lo vamos a explicar acá porque es muy extenso, ni siquiera a veces nos da tiempo en los cursos porque es algo muy médico y muy técnico, que es los tipos de tratamientos que existen en relación a la aplicación de estas 5 leyes. Ahí está dentro de estas 5 leyes está la segunda ley, que es la bifase de la enfermedad. Hay un gráfico que nos explica qué pasa con el sistema nervioso cuando estamos en estrés, qué pasa con el sistema nervioso cuando estamos en relajación. Por lo tanto, hay tratamientos que son simpaticotónicos, quizás esto es muy técnico, se activa el sistema simpático del cuerpo y hay tratamientos que son simpaticotónicos, que quieren decir que activan más el sistema nervioso simpático, y hay tratamientos que son bloqueadores del sistema simpático. Por lo tanto, una persona que está en estrés necesita recibir un tipo de tratamiento, no cualquiera al azar. Una persona que está en relajación necesita otro tipo de tratamiento. Pero muchas veces desde la medicina, como no se ve esta bifase, como no entienden cómo la persona ante un estrés actúa de una manera, un tumor en un estrés actúa de una manera, el mismo tumor en reparación actúa de otra manera, lo toman como un solo tumor o como que es algo malo y nada más, entonces nos quedamos con una sola mirada. Entonces, si el médico que me va a ofrecer el tratamiento además tiene el conocimiento de las 5 leyes, buenísimo. En Argentina cada vez hay más. En México también hay cada vez más médicos que aplican y que conocen de estas 5 leyes biológicas. No quiere decir, atención a esto, ¿no? No quiere decir que si no sabe de las 5 leyes no va a ser un buen médico y no va a aplicar bien su tratamiento. No, hay excelentes médicos, excelentes profesionales, buenísimo si tengo que hacer el tratamiento. Solamente aclaro que si conoce de las 5 leyes, buenísimo también. Seguimos, muy bien. Vamos con cuántas sesiones se necesitan para descodificar. Bueno, en cuanto a la biodescodificación, no nos gusta hacer un acompañamiento prolongado en el cual generamos una dependencia con el consultante. No es esto de yo necesito que la persona todas las semanas o cada 15 días venga y nos vamos a ver por un año y que la persona se haga dependiente de nosotros y que cada vez que tenga un síntoma, un dolor o un conflicto necesite de nosotros. No, la idea es que con este método podamos ofrecerle herramientas para ayudar a que esa persona pueda sanar, pero que la persona se lleve herramientas
para que también pueda ella misma gestionar sus conflictos. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a acompañar a la persona? Lo que la persona necesite, pero sin generar esa dependencia. La mayoría de las veces, si es por un solo síntoma, con una sesión suele ser suficiente. Hay veces que se necesita una segunda sesión. Esto va a depender de cada persona. Y por supuesto de lo que se quiera trabajar. No es lo mismo trabajar una alergia que un síntoma en el sistema digestivo, un dolor óseo. Hay veces que nos llega una persona a descodificar que tuvo una fractura y por más que hagamos una sesión, la persona va a necesitar mínimo 4 o 6 semanas para dejar de sentir el dolor en los huesos. Entonces, es importante tener en cuenta acá que depende de la persona, depende del órgano o el tejido afectado. Los casos, por ejemplo, de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, son los casos que más tiempo se requieren. Hay veces que una depresión no se sale de un día a otro, se necesita un acompañamiento, alguien que esté ahí acompañando justamente en este proceso, ¿no? Ya sea un psicólogo, un terapeuta, un familiar, un amigo, quien sea, necesitamos a alguien que esté ahí acompañándonos en ese proceso. Ahora, la mayoría de las veces, cuando es por una adaptación sola, en una sesión suele ser suficiente. No trabajamos más de 2 síntomas, por lo general, en una consulta, porque también puede ser muy estresante para la persona. Primero porque no nos alcanza el tiempo, si la persona viene con 5 enfermedades distintas, no nos va a alcanzar el tiempo para ver las distintas situaciones de estrés. Entonces es importante poder ir paso a paso. Si no, a veces sucede que la persona se marea y no sabe por dónde comenzar a trabajar. Entonces es ir de a poco. Y segundo, porque si la persona tiene 5 programas activos, 5 adaptaciones donde está en un conflicto activo sin resolver, y resuelve de golpe esos 5 conflictos, ¿qué va a pasar? Esos 5 programas van a empezar a estar en reparación. Y esa reparación puede ser muy fuerte, muy de golpe, el tener 5 programas, 5 adaptaciones distintas con dolor, con inflamación, con fiebre. Entonces no es recomendable tampoco trabajar muchas adaptaciones en una sola sesión. Por eso en la mayoría de las veces se trabaja con una o con dos, a excepción donde hay veces que hay, por ejemplo, en una persona 4 síntomas que vienen originados de un mismo estrés. A raíz de un mismo estrés aparecieron distintas vivencias y distintos síntomas, pero van todos relacionados a lo mismo. Bueno, en ese caso hay veces que la persona entiende un conflicto y sanó 4 síntomas. Bueno, hay veces que puede pasar también, pero no es lo general. Muy bien, vamos a los requisitos. Aquellas personas que dicen, bueno, quiero hacer una sesión o me gustaría o nunca me animé a hacer una sesión. Bueno, ¿qué es lo que se precisa para hacer una sesión? Primero, estar dispuesto a cuestionarse y a trabajar en sus emociones. Si la persona no está predispuesta a cuestionar, si la persona prefiere creer o pensar que no, si tengo un síntoma es porque vino solamente de afuera, vieron esas personas que siempre le echan la culpa afuera, ¿no? Si me enfermo es por el frío, por la comida, por mi genética, si me pasa algo en lo económico es por el gobierno, siempre buscando la culpa afuera. Bueno, desde la biodescodificación buscamos que el paradigma de la responsabilidad, poder ver qué tengo que ver yo en esto. No tampoco desde la culpa, no es que yo soy culpable de atravesar esta situación, no, pero sí soy responsable de ver cómo la puedo gestionar. Entonces el primer requisito es poder ver si estoy predispuesto a cuestionarme, a indagar en mis emociones, a intentar cambiar el punto de vista de un conflicto que me genera estrés. Ese es el primer requisito que podemos decir que se precisa. Si es por un tema de salud, se precisa el diagnóstico médico. Sí, es muy importante el diagnóstico médico. En los cursos enseñamos, dentro de la tercera ley biológica, a identificar a qué capa embrionaria pertenece el órgano o tejido que está afectado, porque cada capa embrionaria nos va a ayudar a entender cuál es la emoción o la necesidad biológica que la persona no pudo cubrir. Y atrás de eso está el estrés. Esto es muy técnico, pero lo explicamos en los cursos, que es poder entender que todo síntoma, todo órgano y todo tejido no escapa de 4 capas embrionarias, que es endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo de transición en algunas líneas, mesodermo nuevo y ectodermo. Son 5 como máximo, ¿sí? Se agrupan en 3, que es endodermo, mesodermo y ectodermo, pero después el mesodermo se divide en 3. No es la cuestión a esta hora, pero es poder entender de que
Es importante el diagnóstico porque sin diagnóstico no sabemos qué órgano está afectado. Si no somos médicos no sabemos qué órgano, si es un músculo, un tendón, un ligamento, un nervio, un hueso. Es importante el diagnóstico. La persona a veces dice me duele la cabeza y el dolor de cabeza puede ser múltiples factores. No es lo mismo una migraña que un dolor de cabeza por hipertensión. Son dos conflictos distintos. Entonces es importante el diagnóstico médico. Si es menor, la autorización de los padres. Si el que tiene un síntoma es un menor de edad, se necesita la autorización de los padres para trabajar en consulta. Como decía al principio, si es menor de 8 o 7 años, vamos a trabajar directamente con los padres, ni siquiera hace falta que venga el niño a la consulta. Y muchas veces es importante, sobre todo también si es algo conductual o si es algo más en relación a la parte de las enfermedades mentales, que en biodescodificación las llamamos constelaciones cerebrales. En el módulo 5 del diplomado explicamos cómo las enfermedades mentales también tienen un origen emocional, pero a excepción de las enfermedades físicas, la persona con la enfermedad mental tiene que poder estar en tratamiento obligado en la mayoría de las veces para poder entablar una conversación con esa persona, sobre todo si la enfermedad o adaptación que tiene, no nos gusta decir la enfermedad, sino la adaptación que tiene, si es muy fuerte, hay veces que no se puede descodificar. ¿Cómo es una sesión? Es una charla, una entrevista, un ida y vuelta de preguntas. Y si con la persona no podemos entablar una conversación, se puede hacer difícil descodificar. Por eso es importante que la persona, si está pasando por alguno de esos procesos, que por lo general es la familia quien nos consulta, se puede descodificar si está con algún tratamiento, psiquiátrico, psicológico, lo que sea. Entonces eso también como para tener en cuenta. Llegando al final, y ahora ya les compartimos también el listado de terapeutas que tenemos en el instituto y veo si hay alguna duda o consulta. ¿Cómo es la metodología de una sesión? La sesión puede durar 40 minutos, una hora y media, dependiendo cada caso. Y como les decía recién, es una charla, una entrevista en la cual el terapeuta le va haciendo preguntas muy puntuales a la persona para ayudar a identificar primero la situación de estrés, después la vivencia. ¿Se acuerdan que la vivencia es el estrés más el pensamiento ante ese estrés? Y después se ven herramientas para cómo gestionar esa vivencia. Hay veces que con ver solamente el estrés no nos alcanza. Hay personas que sí, que dicen yo ya sé por qué me enfermé y con eso es suficiente y empiezan a mejorar. Hay otras personas que tienen que hacer un cambio. Dentro de ese cambio vamos viendo cuáles son las mejores opciones o las mejores formas que podemos ayudar a que esa persona pueda resolver ese conflicto. Ahora bien, llegamos al final. ¿Por qué decimos que la biodescodificación, como el título de esta charla, ¿no? ¿Por qué la biodescodificación es un enfoque diferente? Primero porque nos invita de pasar del por qué me pasa esto, al para qué. En vez de decir por qué me pasa esto a mí, es para qué me pasa esto a mí. El por qué cierra las puertas, el para qué abre las puertas a la indagación, al ver, al investigar, a encontrar respuestas. Nos invita a encontrar el sentido. Todo síntoma tiene un sentido. Esto que les decía al principio, el síntoma es una adaptación de supervivencia, no es un enemigo, tiene un sentido biológico. Hay veces que no lo podemos entender porque un órgano está generando más células, quitando más células, aumentando una función o que disminuye una función, pero eso no quiere decir que no tenga un sentido. Hay un sentido biológico detrás de toda adaptación. Después es una herramienta, la biodescodificación, que también la consideramos diferente por el hecho de que une lo que durante mucho tiempo se buscó separar. Durante mucho tiempo se separaba lo que es la psiquis, la psiquis viene de alma, ¿sí? La psiquis se encarga más la psicología, los temas psicológicos, el alma, el espíritu más la religión, el cuerpo más la medicina. Siempre se buscó separar. En realidad, desde la biodescodificación vemos que es imposible separar la mente del cerebro, del cuerpo, de las emociones, va todo unido. Yo viajo a un lugar y no es que viajo con mi cuerpo y las emociones quedan en mi casa, no, las emociones me las traigo conmigo, mis pensamientos también. Entonces no podemos separar los pensamientos, las emociones, ni tampoco podemos separarlo del cuerpo físico. Esto en biodescodificación le llamamos la famosa Trinidad. En el curso del diplomado, que vamos a empezar en junio, explicamos cómo la mente, el cerebro y el cuerpo actúa al mismo tiempo
cuando vivimos un estrés. Cuando vivimos en estrés hay una parte del cerebro que se modifica que tiene que ver con el órgano según la vivencia que haya vivido esa persona. Y la mente también. ¿Por qué? Porque si estamos viviendo el estrés, la mente está trabajando para responder o resolver ese estrés. Cuando nos relajamos lo mismo, la mente, el cerebro y el cuerpo pasan a otro estado. Pero las tres al mismo tiempo, van las tres de la mano. ¿Sí? No, no es que se separan. Eso para tener en cuenta. ¿Por qué también decimos que es un enfoque diferente? Porque buscamos cosas o situaciones puntuales. Esto que les decía, no vamos al pasado al azar a buscar, bueno, háblame de tu pasado, a ver qué te pasó hace 10, 15, 20 años atrás al azar, ¿va? O háblame de tu infancia. Una sesión en biodescodificación no empieza con háblame de tu infancia, empieza primero con la incomodidad. ¿Cuál es la incomodidad que la persona quiere trabajar? Y de ahí nos vamos a la pregunta puntual. ¿Desde cuándo pasa esto? Y ahí es donde vamos a comenzar a trabajar y vamos a comenzar a tirar del hilo. Por eso es muy importante el diagnóstico y desde cuándo está el diagnóstico para poder encontrar eso puntual y en base a eso poder ir trabajándolo. La biodescodificación se basa en leyes biológicas, no en teoría. Esto que les decía al principio, partimos de las 5 leyes biológicas. Si alguno nunca la escuchó, investigue sobre esas 5 leyes biológicas porque toda enfermedad, sea por algo físico o sea por algo emocional, pasa y atraviesa por esas 5 leyes biológicas. Son leyes, creamos o no, funcionan y siempre existieron. Hay un médico que es el doctor Hammer, que siempre hablamos en nuestros cursos, que descubre cómo funcionan estas leyes alrededor de los años 80. Pero no es que estas leyes empezaron a funcionar en el año 80, no, estas leyes siempre funcionaron así, en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en los humanos, solamente que hubo alguien que se animó a cuestionar, a indagar y a investigar y encontró varias respuestas de cómo funciona el cuerpo ante el estrés y cómo funciona cuando sale del estrés. Volvemos a los orígenes, volvemos al pasado, volvemos al trauma con esta metodología, pero no para sufrir, tampoco para repetir y revivir todo el drama, sino para sanar. El objetivo de una sesión en biodescodificación no es revivir un trauma, tampoco es sanar un síntoma. El objetivo es encontrar el mensaje del síntoma, es decir, encontrar el estrés y ver cómo lo puedo percibir de otra manera. Ese es lo milagroso de la biodescodificación. Es cómo puedo un conflicto que me genera estrés mirarlo de un punto de vista, cómo lo puedo mirar de otro punto de vista distinto. Y ahí, cuando eso pasa, es cuando muchas veces baja el estrés y ahí es cuando paradójicamente dejamos de tener un síntoma. Así que por eso, y hay muchísimos más seguramente, es que la consideramos un enfoque diferente. Muy bien, bueno, agradecerles a todos, espero haberles respondido algunas de las preguntas más frecuentes que muchas veces nos encontramos. Si alguna no se las pude responder, me voy a quedar unos minutos, voy a leer el chat y voy a ver lo que preguntaron ahí para ir ayudándolos. Antes les comparto un QR para los que quieran escanear, tienen ahí la página web del Instituto Americano. Si alguno quiere o desea solicitar una sesión, puede escanear ese QR, los va a llevar directamente o si no entran institutoamericanodb.com. Arriba a la derecha les va a aparecer, si entran de un teléfono, les va a aparecer 3 puntitos. Ahí pueden ir a la parte de sesiones, ¿sí? O en una página web de una computadora, aparece directamente arriba la parte de sesiones. Y ahí van a encontrar todos los terapeutas del equipo. Ahí tienen, somos 10 terapeutas dentro del Instituto Americano, en el cual estamos dispuestos a trabajar, a ayudarlos con, vuelvo a lo que decía al principio, la incomodidad que ustedes deseen trabajar, sea una incomodidad de salud, una incomodidad de relaciones, una incomodidad en lo laboral, siempre partimos de una incomodidad. Así que este equipo de 10 personas que formamos, somos más, 10 que atendemos consultas, estamos dispuestos a ayudarlos en lo que sean, en la incomodidad que quieran plantear y poder hacer una sesión. Voy a ir respondiendo algunas de las preguntitas. Ahora sí voy a ir leyendo el chat. Veo que hay varias preguntas. A ver. Carmen Elena, dolor de codo derecho. En general siempre tengo dolor de una parte del lado derecho. También vivo con dolor del cuello crónico.
Bueno, en ese caso, Carmen, como siempre decimos, se necesita el diagnóstico. Las lateralidades también lo vemos en la biodescodificación. En una persona que es diestra, la parte derecha del cuerpo va a representar todo lo que es pareja, padre, hermanos, amistades, y la parte izquierda es todo lo que es materno-filial. Es mamá, abuela, hijo, hija, todo lo que es materno e hijos, parte izquierda, parte derecha, pareja, padre, hermanos, en una persona que es diestra. Si es zurda la persona, esto es al revés, ¿sí? Esto lo vemos también en el diplomado, módulo 5, cómo son las lateralidades. ¿Por qué vemos esto? Porque el cerebro maneja los órganos del cuerpo muchas veces de manera cruzada. O sea, los focos de Hammer, cuando hay una adaptación, hay una parte del cerebro de la zona izquierda que se adapta, pero se adapta el cuerpo al lado derecho. Es como si bajara cruzado. Por eso tienen que ver ahí también las lateralidades que vemos en el curso. ¿Las varices se pueden descodificar? Sí, por supuesto, las varices se pueden descodificar. Las varices tienen que ver con procesos reparativos, aparecen después de un estrés, no durante el estrés, un estrés en el cual muchas veces hemos sentido que hemos cargado con cosas que incluso a veces no nos pertenecen. Muchas veces aparecen las varices en un proceso reparativo, cuando soltamos una carga o cuando dejo de vivir algo como una carga, ahí aparecen las varices. Ovario poliquístico y mioma, sí, también se puede trabajar en una sesión. Ahí veríamos temas en relación a la reproducción, tema en relación a los hijos, tema en relación a ver si hubo pérdidas de hijos reales o simbólicos, a veces puede ser un aborto. El ovario poliquístico hay veces que no solamente viene por tema de hijos, sino a veces por temas de pareja, ya sea por conflictos de pareja o al revés, conflictos por no encontrar una pareja. Vemos muchos esos temas en líneas generales, ¿no? Cuando se tiene pólipos en el útero, ¿de dónde viene el síntoma? Bueno, los pólipos, esto es uno de los casos donde se da al revés, que como comentaba, el pólipo en el útero no suele aparecer en reparación, suele aparecer en fase activa, cuando la persona está viviendo el estrés. En relación al útero, que también vemos temas con maternidad, con hijos, con el hogar, ¿sí? El útero es el primer hogar donde vivimos. Em, Aide dice, me interesa estudiar. Bueno, Aide, ahí tenemos dos formaciones. Vos elegís la que te resulte, la que sea más acorde a vos. Si querés una formación simple, cortita, para aprender lo principal de la biodescodificación y lo esencial para tener herramientas para el día a día, te recomendamos hacer el mapa emocional de tu cuerpo. 6 clases, empezamos en abril. Y si querés algo más completo, si querés algo para estudiar a fondo la biodescodificación o incluso te interesa ser terapeuta, ahí te recomendamos el diplomado que empieza en junio y ahí dura 4 meses. Ya ahí son más, si no me equivoco, unas 120 horas cátedra de formación. Ya es una formación más completa, eso es lo que cada uno desea ahí también incorporar. Muchos hacen el mapa, arrancan con la introducción y después, si quieren, también hacen el diplomado, eso también se puede hacer. Bueno, hay muchas preguntas de síntomas, no me va a dar tiempo a responder todo. A ver, ¿la grabación queda disponible? Sí, esta clase queda grabada, la vamos a subir a YouTube. Tenemos ahí al productor audiovisual, Andrés, ahí firme, que va a estar encargado después de que esta clase quede ahí en YouTube. Me interesa el 6 de junio, no puedo abrir el QR, estoy viendo desde el cel. Bueno, ahí de seguro Agus, Sonares se contactan con vos para poder ayudarte y mandarte la información. Después igual volvemos a compartir el QR ahora al final. Cori también lo mismo, el diplomado. Ahora se contactan las chicas con vos y te pasan la información. Karim pregunta, ¿se puede hacer biodescodificación a un hijo o padre? Bueno, Karim, creo que en la parte que compartí la diapositiva se fue al baño seguramente y no nos escuchó. Se puede descodificar. eh, con una persona podemos descodificar a un hijo si ese hijo tiene menos de 8 años. Ahí trabajamos con los padres en la consulta. No podemos descodificar por otra persona, ¿sí? Si ya la persona es adulta o puede ser un adolescente, ya no podemos descodificar por ellos. Ya tiene que venir el adolescente o la adolescente a descodificar. O lo mismo si es alguien adulto, si es mi padre, mi madre y quiere descodificar, bueno, tiene que venir él. No podemos descodificar por otra persona, a excepción de que sea un bebé, un nene chiquito. En esos casos sí trabajamos ahí con los padres. Em,
Epilepsia, ¿de dónde viene? Bueno, en la epilepsia hay un conflicto. Primero hay que ver cómo aparece el síntoma, porque hay muchos tipos, hay varios tipos de epilepsia, ¿sí? Hay veces que se da con crisis de ausencia, hay veces que se da con movimientos en las manos, en los pies. Bueno, hay que ver cómo se da el brote de epilepsia en la persona. Pero en líneas generales suele aparecer después de conflictos de separación, ¿sí? O de separaciones muy fuertes en relación también a un miedo. Podemos combinar una separación con un miedo muy fuerte. La separación puede ser el haber perdido un contacto importante con un ser querido, donde se suma un miedo también, o puede ser al revés, el quiero separarme de algo, de alguien y no lo logro hacer. Pero siempre vamos a analizar de qué manera aparece el movimiento de la epilepsia, porque eso nos da muchos mensajes también. Si es con ausencia, si es un movimiento con las manos, qué pasa después, qué pasa el brote de la epilepsia, eso nos da muchos mensajes también. Así que eso es lo que te puedo decir, Gaby, por supuesto en líneas generales. Todo lo que comparto acá es en líneas generales, ¿sí? Para descodificar a fondo es necesario hacer una sesión o trabajarlo en individual. Gracias, Yami. Dice, no duden en tomar el curso. Yo realicé el diplomado y las prácticas profesionales. Es un excelente grupo de profes. Te cambia la vida. Muchísimas gracias ahí por tu testimonio. ¿Enfermedades en los ojos se puede descodificar? Sí, por supuesto. Se descodifican de dos maneras, trabajando la causa emocional y después hay personas que trabajan con el método Bates, que es un método específico de ejercicios en la vista, dependiendo del síntoma, ¿no? Si es miopía, si es astigmatismo, si es presbicia, cada uno tiene distintos ejercicios y también son distintos conflictos emocionales, ¿sí? Enfermedades de los ojos es muy amplio, pero no es lo mismo una miopía que un astigmatismo o que una presbicia, por ejemplo, que una catarata. Bien. Eh, Muy bien. ¿Qué más? ¿Se puede descodificar a otra persona en una situación de coma? Bueno, excelente pregunta. Esto también lo vemos en el diplomado, en el módulo 4. Explicamos qué pasa con el coma. Explicamos que hay algo particular que sucede en el coma y que es que por más que la persona está en coma, su inconsciente sigue recibiendo información, muchas veces a través del oído que sigue activo. Entonces podemos decir que el coma es otra de las excepciones donde podemos ayudar a alguien a descodificar entendiendo por supuesto el sentido biológico, pero hablándole al oído a esa persona, ¿sí? También son casos excepcionales donde hay personas que han mejorado o han vuelto de un coma después de que familiares o que personas cercanas le han hablado al oído. Hay una documental que siempre recomiendo que es Vivos por Dentro. Es una persona que se encargó de personas que estaban en tratamientos médicos, también que estaban en coma, de preguntarle a los familiares qué música les gustaba escuchar cuando eran jóvenes, qué música les gustaba escuchar cuando eran felices. Y a estas personas que estaban en estos tratamientos le empezaron a poner esas músicas o esas canciones y empezaron a tener mejorías o empezaron a tener movimientos en el cuerpo que antes no tenían. Entonces ahí vemos cómo el inconsciente a través del oído muchas veces sigue incorporando información. Juli Zapata dice metodología Bates es genial, funciona. Sí, tal cual. Siempre recomendamos en conjunto trabajar la parte emocional y la parte de los ejercicios. Muchísimas gracias a todos por estar, gracias al equipo, gracias a todos y nos seguimos viendo. Que tengan una excelente noche.